Metamorfosis. Pedro Montero. ¿Cómo?, se preguntó a sí mismo. Tengo mis planes sobre ti, se respondió. Y en aquel momento fue cuando sintió una punzada junto al corazón. Él sabe que la naturaleza desea que tengan lugar ocultamente, sin testigos curiosos. Hay misterios que no conviene ver. Hay arcanos de resultados tan imprevisibles y fascinantes que está decretado su absoluto ocultamiento. Hay transformaciones tan monstruosas, aunque la costumbre las despoje en parte de su terrible espanto, en las que de vez en cuando vale la pena meditar. Haciendo caso omiso de la metamorfosis que se está produciendo en el seno de ese capullo oval, que la naturaleza tiñe de leve sonrosado o de pálido amarillo a fin de aminorar nuestro terror, nos parece esperable. Y así lo aseguramos, que al final del proceso se destruya la sólida y provisional prisión, roída desde dentro, no conviene olvidarlo, y surja vacilante una grácil y bella mariposa, que al cabo de una hora lo será mucho más. Con qué perseverancia contemplamos durante largo tiempo la ovada superficie esperando impacientes que surja el nuevo ser. Con qué tranquilidad asistimos impávidos a una muerte y a una resurrección. Qué alborozo experimentamos al advertir que unos diminutos dientes, unas pinzas o garfios, no pensamos en ello, roen la sedosa pared sin caer en la cuenta de que nunca se sabe lo que puede aparecer de pronto. Ya sé por experiencia que es inútil tratar de preveniros acerca de los funestos peligros que pueden acarrear las cosas más comunes. De nada sirve que os haya dicho que conviene levantarse de tarde en tarde alguna noche y entrar en la cocina sigilosamente a ver si la nevera cumple su cometido en vez de... Tomáis a broma el hecho de que os recomiende que no colguéis en vuestra alcoba ningún cuadro en que los retratados lo hayan sido a tamaño natural. No sea que... Es inútil haceros advertencias para que no vistáis jamás las ropas de un cadáver. Porque puede ocurrir. Sería perder el tiempo aconsejaros que no se os ocurra olvidar vuestras gafas toda una noche bajo el claro de luna. Se arriesga demasiado. ¿De qué manera podría convenceros para que permanezcáis en los probadores el tiempo imprescindible? Porque podría ser que... ¿Cómo recomendaros que jamás de los jamás tratéis de observar la luna llena a través de un caleidoscopio? Ya sabéis que... Pero por lo menos habréis de recordar, porque no quiero responsabilidades, que cuando al fin y al cabo el gusano, y como tal terrestre, se ha convertido en mariposa que aspira a navegar por el espacio, sale de su prisión de manera violenta, mordiendo, despedazando, royendo, masticando. Así que, la próxima vez que asistáis a una metamorfosis, palabra ya terrible de por sí, y ruego a Dios que no sea la vuestra, no os acerquéis demasiado a mirar. Manteneos a una prudente distancia recordando lo que os he dicho, no sea que el neonato ser masticador se abalance sobre vuestra garganta y perfeccione en ella su reciente afición. Cuando advirtió que le hacían esperar más de lo normal y que a pesar de haber llegado de los primeros se iban saltando su turno, comprendió que algo no marchaba bien. Finalmente apareció la enfermera y con una sonrisa vacía le invitó a pasar al consultorio. El doctor le rogó que se sentara y se apresuró a manifestarle que no tuviera ningún tipo de recelos, no había ninguna enfermedad a la vista, aunque... Levantándose de su asiento, el médico sacó de un archivador una serie de radiografías y examinándolas a contraluz seleccionó una de ellas volviendo a guardar las restantes en el sobre. ¿Tiene usted hermanos?, preguntó. Daniel denegó con la cabeza. El doctor se situó entonces a su lado y, elevando la placa para hacer visible por transparencia lo que la radiografía había captado, le señaló un punto concreto a la vez que explicaba, ¿esto de aquí es parte de un pulmón? Aquí puede verse un fragmento de la aorta, y esto, dijo dando golpecitos con el índice sobre el celuloide, es lo que nos ha llamado la atención. Daniel solo distinguía manchas oscuras o más claras, pero lo que de momento le llamaba la atención era aquel empleo del plural. ¿Acaso era un plural de modestia o es que el médico había llamado a otros colegas suyos a consulta? Esta exploración radiológica a la que usted se ha sometido ha sido puramente preventiva, parte de un chequeo rutinario. Por lo que me atrevo a suponer que no ha experimentado hasta la fecha ninguna molestia a la altura del pecho. ¿Me equivoco?, preguntó. Y como el paciente manifestara que no había sentido en efecto ningún dolor, el médico extrajo del sobre otra de las radiografías y añadió, aquí puede apreciarse mejor. Para un profano este conglomerado no dice nada, pero un estudio concienzudo de las radiografías nos ha llevado a aventurar un diagnóstico que, naturalmente, habrá de ser confirmado con posterioridad. ¿Tiene esto algo que ver con la ausencia de otros hermanos?, preguntó Daniel. No directamente, repuso el médico, pero, ¿recuerda usted si ha habido en su familia algún caso de gemelos univitelinos? Daniel respondió. Negativamente, acércate, David.
Ayúdame a llevar estos juguetes. No, esos no. Toma, David. Vámonos a jugar junto a la fuente. ¿A qué se está bien aquí? Su madre interrumpió la labor unos instantes y miró hacia la fuente. Daniel, ¿con quién estás hablando? Con nadie, con David sí. ¿Te has dado cuenta? No nos dejan en paz. Vámonos debajo de la higuera, allí hace más fresquito. Corre, David, a ver quién llega antes. Daniel, no me gusta que hable solo. Los niños no deben hacer esas cosas, dijo la madre. ¿Por qué? Pues, no está bien, Ea, manifestó la madre contemplándole desde su altura. Y cuando llegó su marido comentó con él aquella extraña manía. Quizá debiéramos poner remedio a eso, repuso él. No me gustaría que Daniel fuera hijo único. Se crían muy mimosos y este se aburre aquí solo en el campo, pero de todas formas ya se le pasará, me ha dicho el médico que la mayoría de los niños se crean amigos imaginarios. Es cierto, comentó el doctor. Y parece ser que en su caso usted se inventó un hermanito con el que jugar y al que llamó David. ¿Por qué? No lo sé, supongo que habría leído ese nombre en algún sitio. De todas formas, de alguna manera tenía que llamarle. Bien, comenzó el médico, usted no tiene ninguna enfermedad, puede estar tranquilo a ese respecto, pero en este lugar de su pecho, dijo volviendo a señalar un punto de la radiografía. Existe un quiste cuya naturaleza hemos podido establecer gracias al estudio comparado con otro caso acaecido recientemente, y de cuya noticia quizás haya usted podido leer algo en los periódicos. ¿Soy un caso de feria, doctor?, preguntó Daniel. En absoluto, repuso este. Solo que no es algo muy corriente y cierta prensa sensacionalista aprovecha cualquier cosa con tal de vender más. ¿Puede explicarme sin más dilación qué es lo que me pasa?, demandó Daniel con cierta alarma. En pocas y sencillas palabras, que tiene usted un hermano. ¿Qué quiere decir? Sencillamente que lo que su madre concibió fueron gemelos. Hay ciertos casos en que el embrión no llega a desarrollarse normalmente y muere a los pocos días de haber sido engendrado, explicó el médico. En la mayoría de estas ocasiones sobreviene un aborto, pero se han descubierto casos en que una mujer ha estado llevando en sus entrañas durante 30 o más años un embrión muerto que no fue expulsado. Lo cual ha llegado a descubrirse fortuitamente debido a una operación o a ciertas molestias sin importancia que la paciente sufría. No termino de comprender, dijo Daniel. En otras circunstancias, el embrión, cuyo desarrollo se vio interrumpido, fue poco a poco rodeado por el sano y asumido por este. Se depositó como un cuerpo extraño dentro de alguna de las cavidades del niño que después nació normalmente, explicó el galeno. De esta forma, puede considerarse que lo que hay junto a uno de sus pulmones es un proyecto de lo que pudo ser un hermano gemelo suyo, pero que por alguna causa no prosperó. Daniel permaneció perplejo ante la explicación y sintió una oscura sensación de náusea al saber que David, el imaginario hermano que se había creado como compañero de juegos, existía en realidad. No se puede contemplar bajo ese punto de vista, manifestó el doctor ante esta observación. Ese conglomerado de células enquistadas ni siquiera puede considerarse una criatura, por tanto esto no debe constituir motivo de obsesión para usted. Pero, a pesar de que durante estos 32 años de su vida semejante inquilino no ha causado molestias, ni es probable que las cause, una sencilla operación, sin más riesgo que el inherente a cualquier intervención quirúrgica, le libraría de lo que puede llegar a convertirse, dado su carácter, en algo obsesivo y en causa quizá de algún desequilibrio psicológico, concluyó el médico. Nos van a mandar a la escuela, David. ¿Tú quieres ir? Es mejor estar aquí en el campo, sin tener que hacer cuentas, allí además no podré hablar contigo ni jugar. ¿Qué vamos a hacer? SHHH. Calla, que aquí viene mamá. Bueno, esto se ha terminado. La próxima vez que te vea hablando soto te daré una paliza, ¿me has oído? Pero mamá. Nada. Estaba hablando con David. David no existe. ¿No sabes que la gente que habla sola no está bien de la cabeza? Y desde mañana mismo a la escuela, se acabó hacer el vago. ¿También David? Ay. ¿Por qué nos pegas? Daniel se apercibió de que, a pesar de las palizas de su infancia para que olvidara a aquel imaginario hermano, siempre había estado presente en su vida como un oscuro reflejo de sí mismo. Ni que decir tiene que ya no compartía con él su vida ni sostenía tan animadas conversaciones comer cuando era niño.
pero al verse obligado a tomar una decisión o cuando su carácter retraído le hacía vacilar en determinadas situaciones, todavía sostenía algún breve diálogo consigo mismo, o con David, que al fin y al cabo era la misma cosa. Por ejemplo, el día en que conoció a Gloria y regresaba a su casa después de haber dejado a la muchacha en la suya, se sorprendió a sí mismo diciéndose cosas como /. ¿Qué te parece, David? Es estupenda. Y se respondía, ya lo creo. Me gusta mucho. Pero como persona adulta y de cultura superior a la media, Daniel no pensó ni por un momento en relacionar seriamente al imaginario David con aquello que portaba dentro de sí. Aquel quiste superfluo no era su hermano David, aunque algún sesudo psicólogo hubiera encontrado quizás cierta relación entre ambas cosas. Como había dicho su padre, antes de que el asunto hubiera tomado mayores proporciones. La mayoría de los niños se inventan amigos imaginarios que más tarde desaparecen al canalizar su afectividad hacia personas de carne y hueso. Recordaba, no obstante, que la amistad con su imaginario hermano se fue haciendo cada vez más profunda, y en vez de ir disminuyendo cuando conoció a otros niños e hizo más amigos. Su relación con el fantástico hermano llegó a alarmar a sus padres, que le llevaron a la consulta de un psiquiatra a fin de que el doctor erradicara la molesta manía de dialogar con David. Aquella fue una de las épocas peores de su vida. Sometido a tratamiento médico y vigilado constantemente, su relación con el ficticio hermano fue reduciéndose a los límites de conversaciones y consultas formuladas mentalmente. Las amenazas de los mayores llegaron a tal extremo que ni siquiera se atrevía a invocar a David cuando en la soledad de su cuarto hubiera podido hacerlo en completa impunidad. Pero cuanto más disminuía aquello que sus padres y el doctor calificaban de manía, se sentía más melancólico y encerrado en sí mismo, y a tal extremo llegaron las cosas que, cuando conminado por las órdenes y consejos de los mayores apenas hablaba con David, cayó enfermo con una especie de melancolía depresiva impropia de la edad que por entonces contaba. Al comprobar que la salud del niño se resentía a causa de aquel tratamiento y de las continuas amenazas para que dejara de entenderse con su imaginario David, los padres consultaron de nuevo con el médico y, de mutuo acuerdo, decidieron permitir que Daniel hiciera lo que deseara a aquel respecto. Esperarían a la muerte natural de David en lugar de provocar un asesinato, tal vez perturbador para el niño. Así pues, cuando Daniel conoció el diagnóstico emitido por el médico, experimentó una doble sensación, repugnancia por ser víctima de un fenómeno poco corriente, y un cierto alivio similar al que encarga a una persona que al cabo de mucho tiempo recupera algo que creía totalmente perdido. Las primeras palabras que Daniel pronunció para sí al abandonar la consulta fueron, «Vaya con David. ¿Qué te parece?», y añadió, «Encantado de conocerte por fin». Y acto seguido manifestó, «Hola y adiós». «¿Cómo?», se preguntó a sí mismo. «Tengo mis planes sobre ti», se respondió. Y en aquel momento fue cuando sintió una punzada junto al corazón, una especie de mordisco de pez que le obligó a entrar en una cafetería y a sentarse en una mesa encargando una infusión tranquilizante. Cuando se repuso trató de convencerse de que aquel repentino malestar había sido algo puramente nervioso. Se miró en uno de los espejos advirtiendo que su rostro había recuperado el color, la momentánea náusea había cedido, y hasta tenía apetito, por lo que se decidió a comer allí mismo y, una vez iniciado el almuerzo, se notó tan hambriento que devoró una cantidad de alimento suficiente para saciar a 2 personas. Aquella noche en casa de Gloria, y como habitualmente, terminaron la velada en la cama. Daniel no estuvo a la altura de las circunstancias, pero ella no le hizo ningún reproche, sino que atribuyó su decaimiento a algún problema pasajero. En cierto momento Daniel encendió un cigarrillo y pareció a punto de decir algo. «¿Qué ibas a decir?», le preguntó Gloria. «Nos gustas», musitó él cerca de su oído. «¿A los dos?», repuso su novia, que conocía la historia de su infancia. «A los dos», aseguró, «pero solo yo tengo la suerte de abrazarte». Y mordisqueó el lóbulo de su oreja para añadir a continuación, «¿Qué pensarías si te dijera que voy a cometer un asesinato? En primer lugar preguntaría que a quién ibas a matar, por qué causa, qué ibas a ganar con ello, y si valía la pena arriesgarte a muchos años de cárcel. Y si te dijera que a quien pensaba matar nadie iba a echarlo de menos, que no hay móvil aparente para el crimen, que no voy a ganar nada con ello, y que nadie me podrá descubrir nunca». Respondería que es el crimen perfecto, y como todo lo perfecto detestable, y a la postre inútil. «¿Por qué ibas a matar entonces?», añadió Gloria continuando el juego. «Por celos, porque te quiero exclusivamente para mí».
porque sé que tu segundo amante es mi imagen reflejada en el espejo, y no adviertes la diferencia cuando te hace el amor. Así pues, bromeó la muchacha. ¿Vas a asesinar a tu propia imagen? Ten cuidado, Daniel. La única forma de hacerlo es cogerte a ti mismo por sorpresa y puede ocurrir, y ocurrirá sin duda, que os matéis los dos simultáneamente, porque los movimientos son paralelos, aunque invertidos. Quizás se rompa el espejo, en cuyo caso atraerá sobre ti, o sobre quien sobreviva, muchos años de mala suerte. O también puede ocurrir que tu imagen, que es réplica de ti en todos los sentidos, esté ya advertida de tus pensamientos, que al fin y al cabo son los suyos, y se te anticipe, y añadió sonriente: ¿quién me dice a mí que no has cometido ya el asesinato y que tú eres la sombra de quien yo quería? En lo que a mí respecta sería un crimen inútil, porque no advertiría la diferencia. Y además tendría que ser un asesinato continuamente repetido, porque tu imagen volvería a formar otra cuando se contemplara en el espejo, y una vez muerta ésta habría un nuevo duelo. Y así sucesivamente hasta la eternidad. Hazme caso, prosiguió Gloria afectuosa. No cometas ese crimen, porque cuando Daniel está de mal humor yo me refugio en David, y cuando David no es cariñoso corro a lanzarme en brazos de Daniel. ¿Qué hacemos, David?, se preguntaba Daniel. ¿Dejamos las cosas como están? Y se respondía: desde luego. No es un asunto grave en absoluto, y una intervención siempre conlleva cierto riesgo. ¿Qué dices, David? Pero David permanecía mudo en aquella ocasión, y Daniel continuaba reflexionando acerca de la decisión que le convenía adoptar. Después de mucho pensarlo decidió que lo más recomendable era someterse a la operación quirúrgica. Su temperamento tenía entreverado un ligero componente neurótico, y lo más probable era que aquel proyecto de ser afincado en sus entrañas acabara por convertirse en una obsesión. Aquello no era lo mismo que el juego de David, sino que tenía cierta entidad física, y solo de pensar en su reducidísimo gemelo se le encogía el corazón. ¿Qué te parece, David?, se preguntaba. Y como un eco de sí mismo le llegaba la respuesta formulada también como una interrogante: ¿qué te parece, Daniel? Y aquella misma noche telefoneó al consultorio del doctor anunciando su decisión de desembarazarse de su fallido hermano. Entonces fue cuando sintió el segundo y más violento mordisco de pez en sus entrañas. Puros nervios, David, se dijo. Y David respondió: puros nervios. Tomando un maletín, fue guardando en él un pijama, ropa interior, un batín, unas pantuflas, y todo lo que parecía imprescindible para una estancia en la clínica, aunque Gloria, a la que comunicaría por la mañana su decisión, se encargaría de velar por todo lo que fuera necesario. Iba ya a acostarse cuando sintió la necesidad de tomar un baño, un buen baño templado que relajara sus nervios y le dispusiera a un sueño reparador. Abrió los grifos regulando su caudal de modo que la mezcla resultante estuviera a la temperatura adecuada y regresó al dormitorio mientras se llenaba la bañera. Una vez en la alcoba se desnudó y contempló su pecho durante unos instantes intentando adivinar en qué lugar exacto estaría prendido aquel malogrado proyecto de hermano. Vamos a tomar un baño, David, dijo para sí, pero David no hizo ningún comentario. Espero que no te arrepientas a última hora, añadió señalando con el dedo índice de su mano derecha a la imagen de sí mismo que le devolvía el espejo del armario. Espero que no te arrepientas a última hora, pareció decir la imagen del armario señalando con el dedo índice de su mano izquierda. Se introdujo en la bañera y permaneció un buen rato gozando de la placidez que le proporcionaba el agua tibia y, de súbito, notó otra vez la punzada a la altura del corazón y ahora más violentamente. ¿Qué te pasa, David?, se preguntó, pero David permaneció en el más absoluto de los silencios. La punzada no desapareció a los pocos segundos, como había ocurrido en las ocasiones anteriores, sino que se prolongó tan nítidamente como el alarido de un tren nocturno, y Daniel sintió que le abandonaban las fuerzas. Intentó sujetarse con las manos a los bordes de la bañera, pero éstas resbalaron a causa de la humedad del mármol y del escaso vigor con que se hacía. Comprendió entonces que iba a hundirse sin remedio, y aunque hizo sobrehumanos esfuerzos para mover las piernas e incorporar la espalda, no logró ni tan siquiera alterar la tranquila superficie del agua que iba engulléndole poco a poco. «¿Qué me pasa, David?», dijo para sí. «Socorro, David. Ayúdame», pero todo fue inútil. David no se dignó responder y el agua le llegaba ya por la barbilla. «Socórreme, David», exclamó, y desde lo más profundo de su corazón, David contestó por fin recomendándole paciencia y especialmente mucha calma. «Tranquilízate, hermano. No nos ahogaremos.
procura relajarte y todo irá mejor. Su rostro se sumergió en el agua, y cuando su cuerpo estuvo por completo cubierto y reposando inmóvil en el fondo de la bañera, Daniel dejó de respirar, pero sus ojos siguieron contemplando borrosamente, desfigurados por la capa de agua, todos los objetos del cuarto de baño. En aquella conciencia submarina, envuelto por el líquido elemento, Daniel experimentó la sensación de que algo iba creciendo y desarrollándose en el centro de su pecho. ¿Qué nos pasa, David? No pasa nada, se trata de una sencilla e indolora transformación, respondía su otro yo, mientras Daniel, con el aspecto de un ahogado, notaba que algo roía inexorablemente sus entrañas. Experimentó quizá la misma sensación que una mujer cuando el pequeño patalea dentro de su vientre, solo que en este caso el pequeño no dejaba de crecer y crecer. Finalmente comprendió que estaba asistiendo en estado consciente a su propia metamorfosis. Durante toda la noche permaneció inmóvil en aquella provisional tumba líquida y solo tuvo el dudoso consuelo de escuchar la voz de David. Estoy junto a tu corazón, Daniel. Es rojo y palpitante, pero sus pulsaciones se han hecho ahora muy lentas, apenas 1 o 2 por minuto. Tus pulmones, como 2 grandes sacos, se bambolean repletos de agua, pero no te preocupes, Daniel, cuando nazcamos expulsaremos ese líquido y podremos respirar normalmente. ¿No te importa que te devore el corazón? Ahora no te hace falta y pronto lo sustituiré por otro nuevo. Crezco, como un diminuto tallo de judía, y pronto mi cola rozará tu estómago. Tu corazón ya es mío. ¿Puedo descerrajar la jaula de tus costillas, hermano? Necesito espacio, porque ya estoy incómodo. He arrancado tus pulmones y me los he comido. Tengo tanta hambre. Las plantas de mis pies reposan sobre tu resbaladizo hígado que pronto morderé. No te inquietes, hermano, todo va bien. Se me enreda la cola entre tus intestinos, menos mal que pronto la perderé igual que un tallo que se seca. Voy a engullir varios metros de esos intestinos para saciar mi hambre y beberé, invirtiendo mi posición, unas gotas de bilis. Me desperezo y las imperfectas palmas de mis manos llegan hasta el interior de tus axilas y mis pies bailotean sobre la delicada membrana de tu vejiga. Ya puedo revolverme y girar sobre mí mismo con toda libertad. Gracias, hermano. Apenas te queda ya la cáscara, y esa parte de arriba, la cabeza, a la que estoy deseando llegar. ¿Lo ves? Como una mano al guante me estoy ajustando a ti por dentro. Ahora mi cabeza va a entrar en la que era tuya, para lo cual deberé devorar tu cerebro, que es un plato exquisito. Notarás un pequeño vaído, un momentáneo eclipse de visión y de entendimiento, pero al instante siguiente ya serás yo. Ahora. Experimentó un sueño delicioso y quizás oyó un lejano cántico de sirenas caníbales al que no pudo sustraerse. Inmóvil, pero a la deriva en las intermedias aguas de la bañera, se sumió doblemente bajo el mar de la muerte y permaneció en una dulce conciencia aletargada quién sabe cuántas horas. Después, cuando llegó el momento de nacer a este mundo, un temblor súbito recorrió sus miembros, un espasmo tremendo le sacudió de los pies a la cabeza que emergió de las aguas, expulsándolas de sus pulmones en un aparatoso vómito. Sus manos ascendieron como si, nuevo Drácula, y esta vez submarino, saliese de la tumba, y sus dedos se engarriaron a los bordes de la bañera. Sus brazos, presa de temblores convulsivos, arrastraron tras sí el resto del cuerpo, que se irguió en toda su estatura y contempló el cielo con aire desdeñoso y triunfal, lo mismo que Caín debió de hacerlo aquel señalado por lo funesto día. Abrió lentamente sus ojos a la luz y, un segundo antes de despejarse por completo, su lengua devoró su lengua y su boca a su boca. Después extendió uno de sus brazos, y abriendo el grifo de la ducha, dejó correr el agua mansa que le limpió de aquel segundo y no menos original pecado mientras no oía ninguna voz que le dijera, ¿qué has hecho de tu hermano Abel? Porque de sobra sabía nuestro padre Adán que Caín y Abel no eran sino una única persona que se miraba en el espejo de las aguas del paraíso. Se secó cuidadosamente ante el espejo y a continuación vistió uno de sus mejores trajes. Buenos días. ¿Cómo nos encontramos, Daniel? Y su reflejo respondió, ¿cómo nos encontramos, David? Dirigiéndose al teléfono, marcó el número de la clínica y dejó un mensaje en la grabadora anunciando su renuncia a cualquier tipo de operación. Acto seguido salió a la calle y se dirigió a casa de Gloria, a la que encontró desayunando por lo temprano de la hora. ¿Qué haces aquí tan pronto? Tengo que confesarte algo. Anoche no estuve muy brillante en el amor y tú, prudentemente, no me hiciste preguntas acerca del problema que sin duda me preocupaba. Ahora ya puedo decirte que ayer pasé un mal día.
Me sometí a una revisión rutinaria y los médicos me auguraron una terrible y extraña enfermedad, mintió. Me aconsejaron someterme de inmediato a una compleja operación, pero no sé por qué motivos aplacé mi decisión hasta hoy. No te puedes imaginar la alegría que he sentido cuando en la clínica, ahora vengo de allí, me han comunicado que había sido víctima de un espantoso error, mintió de nuevo. Por una inexplicable confusión, de la que se han excusado multitud de veces, equivocaron mi radiografía con la de otra persona y me atribuyeron una enfermedad ajena, cuando tú misma puedes comprobar, le guiñó un ojo. Que gozo de una salud de hierro. ¿Cómo ha podido ocurrir eso? Dijo Gloria, demándalos. Suponte que a causa de la impresión sufres un infarto de miocardio. ¿Y quién es ese desgraciado que padece el incurable mal que los doctores te atribuyeron en su confusión, mi querido David? ¿Qué más da? ¿Pero por qué me has llamado David? No sé, quizá porque hoy eres otro hombre, más animado, como resucitado, diría yo. Ya sabes lo que me pasa, cuando Daniel está apagado me refugio en David, y viceversa. Y vacilando un instante dijo, me da miedo preguntarte esto, pero, ¿era contra ti mismo contra quien iba planeado aquel crimen perfecto del que me hiciste partícipe? Quiero decir, ¿pensaba suicidarte? Él meditó un instante y movió la cabeza afirmativamente decidido a seguir mintiendo. Oh, Dios mío, exclamó ella. Pensar que por un lamentable error podías haber perdido la vida. Te ruego que lo olvides. Por eso nunca es aconsejable suicidarse. ¿Para qué reunir en una sola mano la acción y la pasión? Es demasiado. Ya habrá quien se encargue de suicidarnos algún día. Prométeme que nunca intentarás hacerlo nuevamente. No me exijas promesas de ese género. ¿Quién sabe las vueltas que da la vida? ¿Podrías tú, por ejemplo, prometerme la luna? Te la prometo, pero con la condición de que no me exijas nunca el cumplimiento de esa promesa. Asegúrame de ahora que, en caso de desesperación, reflexionarás delante del espejo. ¿Por qué delante de un espejo? Porque es pensárselo 2 veces. ¿Qué otra cosa es la reflexión sino la contemplación serena de uno mismo? También te lo prometo, con la misma salvedad que tú hiciste. De todas formas, de ahora en adelante me miraré como a una persona diferente y nueva después de esta espantosa noche de pesadilla atemorizado por el diagnóstico de los doctores. Podría decirse con toda propiedad que has vuelto a nacer. En efecto, querida, que has sufrido como una metamorfosis. Cierto, mi amor, que eres un nuevo ser. Desde luego. Como si ahora fueras David.